Bienvenidos a Círculo Rojo, el espacio donde analizamos a fondo los temas más importantes que impactan a nuestra sociedad, con invitados que marcan el rumbo político y social de nuestro estado. En esta ocasión, tenemos en Círculo Rojo al secretario de Hacienda de Gobierno del Estado, José de Jesús Granillo Vázquez, quien es licenciado en Administración por la Universidad Interamericana del Norte y cuenta con una maestría en Administración de Negocios con especialidad en Finanzas por la Universidad Tecmilenio de Chihuahua. A lo largo de su trayectoria en la función pública, ha destacado en diversos cargos enfocados en la planeación y fortalecimiento financiero. Fue oficial mayor del municipio de Chihuahua de 2018 a 2021 y director de planeación y evaluación del mismo municipio entre 2016 y 2018. Anteriormente, se desempeñó como subdelegado de Planeación y Desarrollo Rural en la delegación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Zagarpa, en Chihuahua, cargo que ocupó durante casi una década, de 2003 a 2012. Con un perfil orientado al mejoramiento continuo de los procesos administrativos y el fortalecimiento de las finanzas públicas, actualmente funge como secretario de Hacienda del Estado de Chihuahua. Su trabajo está enfocado en la transparencia, la gestión eficiente de recursos y la construcción de un Estado financieramente sólido. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Tengan una vez más en su programa semanal, el Círculo Rojo. Le agradezco al secretario de Hacienda de Gobierno del Estado, al licenciado maestro, además, José Jesús Granillo Vázquez. Él es el actual secretario de Hacienda. Y bueno, pues viene muy ad hoc esa entrevista porque la semana pasada entregó el presupuesto de Gobierno del Estado. Le agradezco que nos haya brindado sus instalaciones para tener esta entrevista aquí en la avenida Universidad, prácticamente contra esquina, bueno, a un lado de Palacio de Gobierno. Secretario, gracias por aceptar la entrevista. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por el espacio, Pedro. Bienvenido aquí a tu casa. Secretario, bueno, pues el presupuesto se entregó ya hace unos días, acompañado del secretario general de Gobierno. Tú, el secretario general de Gobierno. Pues ya se declaró que el día 20 de diciembre aproximadamente, o es lo que estiman que se va a analizar y se va a votar, más que analizar, se va a votar. Platícanos el tema del presupuesto, porque bueno, este es un tema en donde, o esta época es donde toda la sociedad, el círculo rojo y el no círculo rojo, está volteando a ver al secretario de Hacienda del Gobierno del Estado. Déjame te platico que por cuarta vez consecutiva, por cuarto año consecutivo, le estamos presentando al Congreso un paquete económico responsable, balanceado, un paquete económico, un presupuesto sin déficit, donde lo que vale la ley de ingresos vale la ley de presupuesto de egresos también. Esto ha sido una petición muy explícita de la gobernadora desde su toma de protesta. Nos instruyó de manera muy clara que teníamos que poner orden en la casa, que teníamos que ordenar las finanzas, y entre ellas una petición muy clara fue la presentación del presupuesto balanceado, que dicho sea de paso, cuando la toma de protesta dijo que lo hiciéramos al tercer año y lo logramos desde el primer año, de tal forma que el presupuesto que presentamos al Congreso desde diciembre del 21 para ejecutarse en el 22, lo hicimos en diciembre del 22 para ejecutarse en el 23, lo hicimos en diciembre del 23 para ejecutarse en el 24 y los tres han sido presupuestos balanceados, sostenibles, y este que le estamos presentando al Congreso otra vez es igual, es un presupuesto balanceado. Que además, dicho sea de paso, de alguna u otra manera se tuvo que hacer la tarea en el sentido de que pues la administración anterior, los presupuestos eran deficitarios, ¿no? Hay que hacer alguna magia financiera, ¿para qué? Pues para todo lo que se venía arrastrando, tratar de empatarlo. Creo que hemos hecho la tarea, no fue fácil, absolutamente nada fácil, revertir esta espiral negativa. Desde los primeros 4 meses de la administración, entre septiembre y diciembre del 21, fue primero contener gasto de manera muy significativa para evitar que se comprometiera recurso que no existía, pero también fue identificar todas aquellas fallas en los procesos y procedimientos que nos permitieran identificar todos los huecos y las posibles salidas y prácticas no comunes. Eso, además de la puesta a punto, implementación de un sistema financiero, un sistema informático financiero que nos ayudara a controlar el gasto. Ahora, el presupuesto ya se entregó,
creció en relación al año pasado, ¿cuánto? ¿El 10, el 12%? ¿Cuánto creció? Es un presupuesto muy responsable. La situación económica del país no es la mejor. Eso lo vimos durante los últimos meses en el país, cómo se cayeron algunos ingresos tributarios, cómo la economía sufrió una desaceleración bastante importante. Entonces eso nosotros lo consideramos, lo pusimos en cuenta y crecimos el presupuesto, si bien por arriba de la inflación, en 3.5% en términos reales, es decir, por arriba de la inflación, más o menos un 7% en términos absolutos. Entonces un presupuesto, creo, bastante responsable. Hablamos aproximadamente de 107,000, de 108,000 millones de pesos del presupuesto de gobierno del Estado para el 2025. Esos ejes, algunos ejes desde el año pasado, el antepasado, a partir de la administración de la gobernadora Maru Campos, hablaba de seguir impulsando la inversión en salud, en seguridad, en educación, en obra pública. ¿Van a ser los mismos ejes? ¿Va a haber algún cambio al respecto? ¿Infraestructura? No, seguimos manteniendo la ruta de crecimiento y fortaleciendo todo lo que tiene que ver con educación, con salud, con la protección social, la seguridad social, también la seguridad pública, que es donde la mayor parte del presupuesto se va encaminado. Lo estamos fortaleciendo. Estamos seguros que esas son las bases que nos van a permitir seguir creciendo en el Estado. Había un tema, yo recuerdo que había un tema, incluso incertidumbre por parte de algunos maestros en los temas del cumplimiento con los temas de los convenios, de los retrasos que la federación no mandaba, que había un hoyo aquí en gobierno del Estado, o al menos eso se decía en la administración anterior. ¿Ya se arregló eso, secretario? Porque de alguna u otra manera hay que mandarles un mensaje o hablarles cómo es a los maestros y decirles, oye, ¿sí se va a poder, no se va a poder? ¿O hasta cuándo se va a poder? Porque hay que decir que es dinero de los dos, ¿no? De federación y gobierno del Estado. Sí, definitivamente. Yo creo que es un buen tema. El asunto es cuando llegamos nosotros nos encontramos con que los convenios educativos, los que están con las universidades públicas, las universidades tecnológicas, los colegios de bachilleres, los CONALEPS, etcétera, los convenios que se firmaban con la federación no tenían la contraparte estatal segura. Se firmaba esa contraparte, pero no estaba segura. Entonces eso fue uno de los retos muy importantes que nos tuvimos que echar a cuestas para poderlo sacar adelante, y hoy por hoy esos convenios la contraparte estatal está considerada dentro del presupuesto de tal manera que les permite tener certeza a estas instituciones educativas para que puedan hacer sus planes y planificar la ejecución durante todo el año. Hoy por hoy tienen recursos suficientes, estamos hablando de más de 3,000 millones de pesos. Que en relación yo tuve la oportunidad de darle una checada a lo que se envió al Palacio Legislativo local, obviamente. Estamos hablando de un incremento de cuánto, particularmente en estos temas de los convenios. De un 3, de un 4, de un 5, porque hay incrementos, ¿no? Al respecto. Sí, estamos hablando que en lo histórico en los convenios educativos, en el año pasado, por ejemplo, en este año, ahorita llevamos devengados 2,860 millones de pesos y lo que tenemos presupuestado en el anteproyecto habla de más de 3,000 millones de pesos. Pero fue creciendo en el 2021, que fue el año de los últimos 4 o 5 años, el que menos tuvo, de 1,740, hoy lo traemos en 3,000 millones de pesos, casi el doble de recursos para poder soportar estos convenios. Ahora, en este tema en especial, para que el gobierno federal cumpla, que no se atrasa, yo sé que el gobierno federal trae sus tiempos y demás, ¿han estado cabildeando ustedes con el gobierno federal para decirle, oye, estos son mis tiempos para que tú también tengas tus tiempos y no cause esa incertidumbre o esa inconformidad a los maestros, por ejemplo? Bueno, sí, lo tenemos ahí de manera muy clara. Hoy, por ejemplo, en el 2024, ahorita en este momento de manera extraordinaria, nos mandaron un tercer convenio, algo que no es lo común, y estamos terminando de firmar esos convenios para poner la contraparte. Sí le estamos estableciendo de manera muy clara que la contraparte estatal estará justo después de que caiga la parte federal del convenio. Pero no solamente en este tema de los convenios educativos es cuando estamos en comunicación y en coordinación con el gobierno federal, sino también lo hacemos a través de darle seguimiento de manera muy puntual a todas las participaciones, que es algo donde nosotros consideramos que hemos estado haciendo la tarea. Como tú sabes, las participaciones son resultado de la fórmula de distribución de los recursos en el pacto fiscal, en la ley de coordinación fiscal, y entre algunos de los indicadores que están ahí para poder jalarle recursos a esta fórmula están los ingresos propios, los ingresos locales.
Entonces nosotros nos hemos dado la tarea de estar incrementando los ingresos locales, la recaudación local de recursos propios, para poder ganarle espacio a esa fórmula modificando los coeficientes de la fórmula. Eso lo logramos en los últimos años. Lo que hemos logrado son más de 1.600 millones de pesos adicionales de participaciones por efecto de la modificación de estos coeficientes. O sea, gracias a que ustedes se ponen a trabajar y tienen más ingresos, más recaudo. Es correcto. Ahora, déjame hacerte una pregunta, secretario. El tema de las casetas. Yo recuerdo que en el estado de Chihuahua, de repente la federación decía, no, las casetas no son ingresos propios, por lo tanto, no los metas a esta fórmula. Porque si los metes, si el gobierno del estado los mete a esa fórmula, pues le va mejor a Chihuahua, es decir, va a haber más participación. Me dice si digo me corrige si digo una tontería. ¿Ya van a entrar estos o no? ¿O siguen jalando el hilo? Seguimos en la lucha con esto. Son recursos que nosotros los captamos como derechos por el uso de las carreteras de cuota, y no nos los ha querido reconocer la federación como ingresos propios para efectos de la fórmula. Entonces nos han manifestado algunas cosas, como por ejemplo que no estaban en la ley de derechos, que no estaban debidamente registrados, que hemos ido cumpliendo con todos y cada uno de los requisitos que se deben de mantener para que estos sean considerados. Entonces, hoy por enésima vez vamos directo a la federación, ya cumplidos todos los requisitos que nos habían puesto para que nos consideren estos recursos como ingresos propios, como derechos recaudados por el Estado, y claro que si en cuanto lo logremos, pues eso se deberá ver reflejado en una mayor aportación de participaciones. ¿Esto ya va a entrar en el 2025 o hasta el 2026? A ver, se presentan por cuenta pública, son los ingresos por año. Entonces ahorita estamos cerrando la cuenta pública del 24 y lo vamos a presentar una vez cerrada la cuenta pública, y el análisis se hace a mitad del año, los ajustes se hacen más o menos en el mes de junio. Entonces, si esto sale como nosotros esperamos, en el mes de junio deberá de haberse impactado. Ahora, el gobierno federal, ya que estamos hablando del tema de las participaciones, en el tema de salud ha habido recortes. Hablo del gobierno federal. Y en Chihuahua, porque bueno, yo recuerdo que la gobernadora anunció el tema del Medichihuahua, algunos apoyos a la ciudadanía, o más bien atender a todo mundo, tuviera o no tuviera, estuviera o no registrado en cualquier dependencia del sector salud. Es decir, siguen atendiendo. ¿Cómo le está yendo al sector salud desde el punto de vista presupuestal? Yo creo que bien. A ver, siempre va a ser una necesidad muy grande el sector salud. Hoy por hoy nos estamos asegurando que tenga recursos suficientes, tanto el ICHISAL como servicios de salud o pensiones civiles del Estado, que son las tres entidades públicas de salud del Estado que finalmente terminan atendiendo a chihuahuenses. Hoy por hoy tienen más de 10,000 millones de pesos asignados dentro de este presupuesto para las cuestiones de salud y atención a la salud, y garantizar el servicio de Medic Chihuahua de manera gratuita a los chihuahuenses. Pero sí hubo un incremento en relación al año anterior. Sí. De hecho, lo hemos traído con incrementos muy sustanciales. Sobre todo ICHISAL, que ha venido creciendo bastante, que es con el que presentamos y atendemos a los chihuahuenses a través del ICHISAL o a través de servicios de salud. El servicio de salud es muy importante porque es una contraparte también en algunos de los convenios, y es parte de lo que tenemos que nosotros cumplir para poder dar el servicio de salud. Ese es el servicio de salud. Y en el tema de los municipios, ¿hubo incremento o no hubo incremento? Porque luego los municipios de los 67 municipios que tiene el Estado, de repente llegan y tienen un peso y no, quiero 5 más. Es decir, ¿cómo les está yendo bueno, se agarran haciendo la carta de Santa Claus, como comúnmente se dice en los menesteres políticos. Pero ¿cómo les está yendo? ¿Cómo les va a ir a los municipios ahora con el presupuesto? Yo creo que bien. Son más de 1,000 millones de pesos adicionales los que habría para entregar a los municipios en participaciones y aportaciones. Van a alcanzar la cifra este año de 16,329 millones de pesos, que es lo que planteamos en el presupuesto. Entonces estamos nosotros preocupados por hacer crecer las participaciones, porque entre más crezcamos las participaciones, esta es una parte, se va a repartir entre los municipios a través de la fórmula de distribución también, ¿no? Entonces hay un crecimiento en el recurso que se va a los municipios también de manera muy, muy importante. Ahora, déjame hablarte de Juárez. Juárez, durante mucho tiempo, la ciudadanía, secretario, o la misma percepción incluso de la gente de Juárez dice, es que Juárez siempre ha estado olvidado por el centro del Estado, ¿no? Por la capital o por los gobiernos en turno. ¿Cómo le va a ir a Juárez, o cómo tienen ustedes destinado el recurso
de estos 67 municipios, de todos estos millones de pesos, de los miles de millones de pesos dentro del presupuesto, ¿cómo le va a ir a Juárez? A Juárez le va muy bien. El gasto al cierre, no al cierre, porque todavía no terminamos de cerrar el 2024, pero el cálculo que traemos es que son arriba de 24,000 millones de pesos los que en el 2024 se van a gastar en Juárez en todos los rubros, en salud, en educación, en impartición de seguridad, en seguridad social, en todos los rubros que tienen que ver. Y hoy estamos garantizando que en el presupuesto tengan por lo menos esa misma cantidad o incluso incrementada, donde son el municipio de Juárez como tal, de participaciones, se lleva más del 33% de las participaciones que se hacen a los municipios. Es una parte muy, muy importante de los recursos. Estamos hablando que una cifra muy cercana a los 5,000 millones de pesos. O sea, eso en cuanto a las participaciones, pero en cuanto al total del presupuesto, estamos hablando de 24,000 millones de pesos, números cerrados aproximadamente entre un 22-23% del total del presupuesto del Estado. ¿Se va a ir a Ciudad Juárez? Muy cercano al 25%. Muy cercano al 25%. ¿Es así ¿Es o...? Sí es así, es correcto. Si el presupuesto de este año andamos cerrando ya alrededor de los 24,000 millones de pesos, estamos muy cercanos ya al 25%. Sí es esa la cantidad de recursos que se van a Ciudad Juárez. Es muy importante todo lo que hacemos, sobre todo en educación. Ahí tenemos a la UACJ, tenemos a los colegios de bachilleres. En salud tenemos todos los hospitales del sistema de servicios de salud de Chihuahua, del propio Ichizal. Sí se va ese recurso para Ciudad Juárez. Ahora, en el tema de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, ya que tocas el tema, estaba yo leyendo que eran como cerca de 2,100, 2,140 más o menos millones de pesos los que se van a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. En relación al año pasado, ¿se queda igual o hay un incremento? Hay un incremento, no recuerdo, debe ser alrededor del 6-7%, pero hay un incremento. Lo que principalmente nosotros nos aseguramos es de que tengan cubiertos los convenios. Hay una parte de ese presupuesto que es federal y lo que nos aseguramos es que el convenio esté completo, que eso era algo que no venía sucediendo en administraciones anteriores, que tenía cierto, se firmaban los convenios pero no tenían suficiencia esos convenios y a la hora de la hora terminaba administrándose solamente el recurso federal, pero no se administraba completo el recurso estatal. ¿Ahora no va a pasar eso? No, ya no. De hecho, ya no está pasando. O sea, ya desde el 2022-23 lo fuimos ya completando los convenios. En el 24 estaban desde el presupuesto. Ahorita te mencionaba que tenemos un tercer convenio en algunas de las instituciones educativas. Aún ese tercer convenio lo tenemos cubierto. Y en el 25 traemos calculado el valor de las aportaciones de todos los convenios, lo traemos en el presupuesto, desde el presupuesto. Déjame continuar con Ciudad Juárez. Hay mucho que hablar, digo, hay que aprovechar al secretario de Hacienda, y sobre todo que, como decía al inicio del programa, todo el mundo voltea a ver al secretario de Hacienda por el tema del presupuesto. Yo he tenido la oportunidad de entrevistar a algunos actores políticos que radican en Ciudad Juárez y me dicen, en términos generales, hablan del transporte público. Por ahí vi un renglón que efectivamente la Secretaría de Hacienda, el gobierno del Estado, va a enviar dinero al transporte público. Va a haber un incremento en relación a estar mandando dinero. ¿O cómo es? Platícanos un poco de esto. A ver, hemos hecho cosas muy importantes en el transporte público de Ciudad Juárez. La ruta troncal, la BRT2, después de muchísimo tiempo que estuvo entre que se terminaba y que no se terminaba y todo lo que era, las adecuaciones y una serie de cosas, finalmente está funcionando. Hemos invertido más de 500 millones de pesos en puros camiones, más de 500 millones de pesos. Le hemos invertido más de 134 millones de pesos, si no me equivoco, en puro gasto operativo actualmente. Entonces, hoy tenemos considerado en el presupuesto el gasto operativo de la ruta troncal, la BRT2 y la BRT1, donde en realidad no son solamente dos rutas, se convierten en tres rutas. La BRT2 son dos rutas y la BRT1 que ya estaba funcionando y había dejado de funcionar, hoy va a estar funcionando este año de manera normal, de tal manera que estamos haciendo una inversión muy, muy importante en Ciudad Juárez en términos de transporte público. Y te lo pueden decir, ahí la forma en la que está funcionando el transporte público. El tema de seguridad de Juárez, porque bueno, de acuerdo a estadísticas, pues Chihuahua de repente aparece ahí en los estados donde más delincuencia hay. Hablo obviamente de crímenes de alto impacto.
Y obviamente sale Ciudad Juárez siempre. ¿Va a haber más presupuesto para el área de seguridad en Ciudad Juárez? Sí, traemos más presupuesto para el área de seguridad en términos generales. Y la Secretaría de Seguridad Pública, pues obviamente está, ahora desde que se fue a Juárez, pues tiene mucha mayor atención. Eso no va a ser la excepción. Estamos garantizando garantizando con seguridad los recursos para Ciudad Juárez. El tema del presupuesto, cuando llega el maestro José Jesús Granillo, acompañado del secretario general de gobierno a entregar el presupuesto, empieza inevitablemente el tema político, el golpeteo político, todo esto que se da siempre en todo, cada año me refiero, y en todas las administraciones. Sí, en todos lados. La oposición sale y empieza a declarar pues, una serie de cosas que muchas de las veces es más golpeteo político que la realidad. De repente escuchas en las redes sociales o ves en las redes sociales que el presupuesto viene, que se van a aumentar impuestos para las familias de Chihuahua. ¿Se van a aumentar impuestos para las familias de Chihuahua, secretario? No tenemos ningún incremento en ningún impuesto ni ningún derecho que vaya a afectar directamente a las familias chihuahuenses. De hecho, por ejemplo, algo de lo que es más común, de lo que es la base mucho más amplia, que son los derechos, sobre todo el derecho de control vehicular. Recordarás que en diciembre del 2021, para que entre en vigor a partir de enero del 2022, todos los derechos que el Estado cobra los pusimos en una ley de derechos. Entonces, al estar puestos en una ley de derechos, tiene dos ventajas muy importantes. Desde el punto de vista, tú eres contador, desde el punto de vista de planificación del pago de los impuestos, tienes certeza de cuánto es lo que vas a pagar, puesto que ya ahora sí todos los derechos están cuantificados en UMAS. Entonces, al estar cuantificados en UMAS, tú ya tienes con mucha certeza cuánto es lo que eso te va a costar en el tiempo y lo puedes planificar y lo puedes prever. Y la otra situación es que al haberlo sacado de la ley de ingresos, deja de ser objeto de discusión año con año, de que si alguien quiere subir el costo del derecho, que si ahora no se debe de subir, que si de cuánto va a ser la cuota, que si de cuánto va a ser la tarifa. Al sacarlo de la ley de ingresos y ponerlo en la ley de derechos, da certeza, da certidumbre y te permite que se mantengan estables. Ahora, hablando del tema de los automóviles, particularmente con estos programas que lanza la Secretaría de Hacienda de borrón y cuenta nueva, de repente también dice la gente, no, pues ¿para qué pago en enero? Si en diciembre pues me va mejor, pues me van a hacer un descuentote, voy a pagar menos. Evidentemente yo sé que no es así, pero platícanos por qué no es así. Digo, lo sé porque, pues, como dijiste, bueno, mi profesión sí, de acuerdo, lo entiendo. Y de repente pareciera que es una situación de esa naturaleza. Nos hemos topado con algunos contribuyentes que nos dicen, oye, pues yo me esperé a pagar en diciembre porque estaba esperando los descuentos y resulta que voy a pagar más que si hubiera pagado en febrero. Y eso es obvio. Pues en febrero, marzo y abril, tenemos un programa de descuentos de pronto pago. Entonces pagas una tarifa mucho menor a la que pagarías de manera normal, pero además al pagarla a tiempo, pues no tienes recargos, no tienes actualizaciones, no tienes una serie de accesorios que se van dando al no pagar a tiempo las cosas, ¿no? Ahora bien, el programa de borrón y cuenta nueva tiene una ayuda que yo considero muy importante para poder salir del paso de personas que por alguna razón no lo pudieron pagar a tiempo y se les juntó con el del siguiente año. Entonces no solamente tienen que pagar el de un año, sino tienen que pagar 2 años y a lo mejor algunos otros accesorios adicionales. Entonces, si no lo pudieron pagar en un año, pues menos lo van a poder pagar cuando se les juntan 2 años. Entonces, tienen esta opción del borrón y cuenta nueva para descontar la mayor parte de los accesorios, de los recargos, de los gastos de ejecución, de la actualización, de la mayor parte de estos costos y gastos, quitárselos descontárselos en un porcentaje muy importante, pero además, si les queda en un monto mayor a los 10,000 pesos, que lo puedan pagar en parcialidades. De esta manera no se descapitalizan y ya es mucho más fácil pagar. Y una vez que las personas se ponen al corriente, difícilmente vuelven a caer en esa morosidad por efectos de los descuentos de pronto pago. Entonces tiene sus dos aristas, ¿no? El hecho de que el borrón y cuenta nueva tenga descuentos tan grandes no significa que te va a costar menos que si lo pagas a tiempo.
pero te ayuda muchísimo cuando por alguna razón ya no lo pudiste pagar a tiempo y se te junta con otras cosas. Porque además el principal no tiene descuento en el borrón y cuenta nueva, y acá en febrero, en marzo, hay descuento para la gente que cumplimos con el pago, ¿no? Y déjame te platico que en esta ocasión, en este borrón y cuenta nueva que estamos corriendo en este momento, le agregamos uno adicional que no lo habíamos traído en años anteriores. Para efectos de lo que conocemos como cambio de propietario de manera coloquial, también hay personas que lo dejaron pasar con tiempo anterior y que se ha venido incrementando el costo del cambio de propietario. Entonces, ahí sí incorporamos un decreto, firmó la gobernadora un decreto para descontar hasta el 50% para aquellos cambios de propietario que no se hubieran realizado del 22 o anteriores. Y además por ahí hay una facilidad, te lo digo porque me pasa, hay una facilidad del tema de cuando vendes y no cambias Que no es el cambio de propietario. algo así, ¿no? Porque yo pagué 500 pesos. Es correcto. Es otra facilidad que tenemos para todas aquellas personas que vendieron su vehículo, que ya no está con ellos y al que se lo vendieron no ha hecho el cambio de propietario o no hizo la baja. Entonces tenemos un programa que le llamamos nosotros de baja precautoria por 500 pesos. Entonces vas, te acercas, manifiestas lo que es, y lo vendí, ya no lo tengo, el vehículo está yonqueado, ya no funciona, se siniestró, no sé, cualquier situación donde ya el vehículo no está circulando y no está en tu poder, y no va a estar en tu poder y no va a seguir circulando, o cualquiera de las dos cosas, entonces por 500 pesos, sin cobrar todos los adeudos que traiga el vehículo puesto, lo damos de baja de manera precautoria para que te quites la responsabilidad. Muy importante, por ejemplo, en el caso de que si el vehículo lo vendiste y no se dio de baja, pues no sabes dónde anda el vehículo y qué se anda haciendo con el vehículo y puede generar una responsabilidad. O por el otro lado, si tienes un vehículo que está siniestrado, que ya no se va a usar, pues para qué está generando más adeudos de algo que no se va a estar utilizando. Entonces eso beneficia también a las familias. Ha sido muy bien acogido por la ciudadanía. El tema, déjame hablar el tema del presupuesto, la deuda. Ahorita te decía que se utilizaba para el tema de golpeteo político. Chihuahua es de los estados más endeudados de nuestro país, por lo que ya sabemos todo de la deuda de la administración de Duarte, Corral, bla, bla, bla. Viene en el presupuesto de ingresos, o en la ley de ingresos, o en el proyecto, pues, ¿viene alguna contratación de deuda para el estado de Chihuahua? A ver, no viene ninguna contratación de deuda de largo plazo para el estado de Chihuahua, ninguna, nada. Lo único que viene en el presupuesto es una autorización para la contratación de instrumentos derivados, o más coloquialmente conocidos como seguros contra incremento de tasas. Eso es lo que viene, no hay deuda de largo plazo nueva por contratar en este ejercicio. Pero el tema es muy bueno, qué bueno que lo tocas. Entre las cosas que hemos hecho durante los últimos 3 años es buscar mejorar las condiciones financieras del Estado. Y algo en lo que hemos logrado hacer es bajar el costo del servicio de la deuda, porcentualmente hablando, o como una proporción de los ingresos del Estado. En el 2021 se dedicaban 15 pesos de cada 100, o el 15% del presupuesto se dedicaba para el pago de servicio de la deuda. Hoy solamente dedicamos el 7%. Entonces eso le permite tener... Ya queda poquito dinero para maniobrar. Para hacer algunas otras cosas. Y hemos logrado, bajo esta estrategia del presupuesto balanceado, también reducir los pasivos de circulantes del Estado. Eso te iba a comentar. Yo recuerdo cuando la gobernadora tomó protesta en Ciudad Juárez, por cierto, fuimos un grupo de periodistas, y cuando estuve platicando con ella decía que el pasivo circulante era una deuda pues relativamente grande. No dijo relativamente, dijo grande, pero bueno, ¿cómo has ido disminuyendo o controlando esa deuda que se dejó de la administración anterior? La verdad es que llegaba un punto en el que parecía ser incontrolable. Si mal no recuerdo ahorita, había una gráfica de una de las calificadoras crediticias que había hecho como una perspectiva de cómo podría manifestarse los pasivos circulantes del Estado. Entonces, en aquel entonces el pasivo era de alrededor de 12,000 millones de pesos y lo que calculaba esta institución crediticia es que en los próximos 2 o 3 años podría crecer hasta 18, 19,000 millones de pesos el pasivo circulante de seguirse comportando como estaba. Y es que recordemos que la administración anterior todos los presupuestos eran deficitarios.
Entonces el déficit del presupuesto pues obviamente se convertía Se iba acumulando. en un pago pendiente con proveedores y entonces este se fue acumulando. Al no poner en el siguiente presupuesto recursos para pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores y dejarlo deficitario, pues convertiste esto en una bola de nieve. Entonces, fue parte de las acciones que hicimos entre septiembre y diciembre del 21 de contener el gasto y de bajar el pasivo circulante. Entonces, lo hemos ido reduciendo y ahorita el pasivo circulante del Estado debe andar alrededor de los 4,000 millones de pesos. Ahora, Pep, el tema de los cupones cero, ¿qué con el bono cupón cero? ¿Se reestructuró? ¿Se va a reestructurar ahí el presupuesto? Se va a reestructurar, estamos solicitando ahí la autorización para la reestructura, es básicamente una reestructura. Recordemos que es un crédito donde solamente se pagan los intereses. Y entonces, la deuda o el principal se paga con un bono, por eso se llama bono cupón cero, con un bono que está guardado y que está generando intereses, de tal manera que al final del crédito con el bono pagarías el capital y actualmente pagas solamente los intereses de todo el capital. Lo que queremos es reestructurarlo y esa reestructura le puede dar algo de flujo de efectivo al gobierno del Estado, además de mejorar la tasa de interés que se está pagando. ¿Los estímulos fiscales siguen? ¿Va a haber más? ¿Se quedan como estaban el año pasado? Seguimos con todos los estímulos fiscales que tenemos en todos los impuestos. Ya platicamos un poquito como del borrón y cuenta nueva y de los descuentos por pronto pago, pero seguimos con todos los estímulos fiscales también en el resto de los impuestos, principalmente en el impuesto sobre nómina, para pequeñas industrias, para empresas que recién salen, empresas de alta tecnología, para empresas que contratan personas con discapacidad, etcétera. Ahora, nos queda poco tiempo. El día 20, decía yo al inicio del programa, que el día 20 se presume que se va a votar el presupuesto del Estado de Chihuahua. Ya has estado hablando con los diputados de Acción Nacional, obviamente, que es tu partido, pero también con los demás diputados de oposición. Ya te hablaron para que platiques con ellos. Hemos estado platicando ahí con algunos de ellos, ya empiezan a hablar y preguntar, oye, esta tabla de qué se trata, esto de qué es lo que estamos hablando, esto de qué se va a hacer. Entonces estamos esperando también para tener reuniones ya un poco más formales, seguramente nos llamarán a alguna comparecencia y estaremos atentos para poder atender cualquier inquietud o duda que tengan sobre el presupuesto. Estamos convencidos que es un paquete económico que es responsable, que está estructurado, que es balanceado, que responde a los principales requerimientos en este momento del Estado, como son la seguridad, la salud, la educación. Entonces, creemos que es muy viable y estaremos atentos a cualquier información que requieran ellos de manera adicional. Pues le agradezco muchísimo al secretario de Hacienda de Gobierno del Estado de Chihuahua, a José Jesús Granillo, maestro José Jesús Granillo Vázquez, que haya aceptado la entrevista para hablar de este tema que, como le digo, pues está calientito, como las tortillerías recién salida el presupuesto que está ya en manos del legislativo local. Secretario, muchísimas gracias. ¿Algo más que desees agregar? No, gracias a ti. Muy agradecido por el espacio de poder brindar esta información a la ciudadanía. Invitarlos a que sigan aprovechando el programa de Borrón y Cuenta Nueva, que es una buena oportunidad para ponerse al corriente. Gracias, secretario. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. Hasta la próxima.